Hola amigos, mi nombre es Isabel Ocampo y a continuación les voy a hablar sobre los conflictos bélicos en la actualidad. En la agenda como puntos tenemos a los principales conflictos, los cuales son la guerra en Siria, conflicto en República Centroafricana, la guerra en Sudán del Sur, la guerra en Yemen y el conflicto armado en Colombia. La guerra en Siria. Una de las causas principales en esta guerra fue que las manifestaciones y protestas iniciadas en el 2011, las cuales tuvieron su principal base en la prolongada estadía en el poder de la familia al-Assad. Intereses foráneos. Para algunos expertos, la razón de la extensión de este conflicto se debe a los intereses de los países que apoyan a ambos bandos, como por ejemplo Estados Unidos y Rusia. Una de las consecuencias más importantes en este conflicto fue que más de 250.000 personas han perdido la vida desde su estallido, entre ellos niños y civiles. Se estima que fueron 12.500 niños y 74.400 adultos. Otra consecuencia también fue la crisis de los refugiados. Millones de personas tuvieron que abandonar el lugar que les vio nacer para refugiarse en otro país. También una de las consecuencias más importantes en este conflicto, los problemas que dejó esta guerra son irreparables. Según los expertos, se necesitará más de 333 millones de dólares para poder construir de nuevo las ciudades afectadas. Conflicto en la República Centroafricana. La causa de este conflicto fue cuando el presidente Francois Bozizé es acusado de incumplir los acuerdos de paz firmados en el 2007. El conflicto armado que se desató a partir del 2012 y se prolongó a lo largo del año pasado ha afectado a una buena parte de sus 4,7 millones de habitantes. Las secuelas de este conflicto fueron la escasez de recursos, la crisis alimentaria, el reclutamiento de niños y la falta de educación. Guerra en Sudán del Sur. Las causas más importantes de este conflicto fueron las diferencias étnicas, las causas políticas y económicas enmarcadas en la rivalidad entre el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar. Las secuelas de este conflicto fueron el sufrimiento de la población civil, el desplazamiento de la población y la violencia sexual. Guerra en Yemen. Las raíces de la guerra en Yemen se remontan a las luchas entre los chiitas y los sunitas. Consecuencias: más de 2,5 millones de desplazados internos y 173.000 refugiados que huyeron a países como Etiopía, Somalia y Sudán. Al menos 1.849 han perdido la vida y otros 7.394 han resultado heridas. Conflicto armado en Colombia. Es el conflicto de América Latina más largo de la historia reciente. La causa principal fue cuando se inició a los años 60, cuando las guerrillas de corte comunista y el ejército se disputaron el control de ciertas zonas del territorio colombiano. Consecuencias: las acciones armadas en este país han dejado a cerca de 220.000 víctimas y más de 5 millones de desplazados internos. Gracias por su atención.